su palabra, a través del Espíritu Santo, usted nos dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Por ello, Padre Santo, abrimos este segmento, nuestra historia, porque queremos conocer de dónde venimos para saber dónde estamos y a dónde vamos. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo. Le presento la historia de la Iglesia Adventista en el libro A Menos que Olvidemos. Para hoy, Dios obra en forma extraña. Romanos 10, versículo 1. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos viendo la vida de Guillermo Miller. El día de ayer estuvimos viendo cómo Guillermo Miller, luego de una reunión con sus compañeros de batalla, se encontró con una reflexión sobre la mortalidad. Lo cual lo llevó a pensar seriamente en este tema que a él no le llamaba la atención por ser deísta. Pero luego de haber experimentado la batalla de Plattsburgh y de haber sido el oficiante en la ceremonia en la ceremonia de despedida o de sepelio de uno de sus mejores amigos y compañeros de batalla, todo esto lo llevó a una reflexión final. ¿Qué es el tema que nos ocupa el día de hoy? Y que tiene como base lo dicho en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios obra en forma extraña, nos dice nuestro devocional para hoy. Miremos el contexto. El devocional para hoy que leímos ayer, y hoy vamos a analizarlo, narra un episodio crucial en la vida de Guillermo Miller, un deísta que experimentó una transformación espiritual. Se enfoca en eventos específicos que llevaron a Miller a una crisis espiritual y su posterior conversión.
Sección 1. El despertar espiritual, mayo de 1816. Evento clave. Miller se descubre tomando el nombre de Dios en vano, lo que desencadena una crisis espiritual. Impacto. El episodio llena a Miller de horror, afectando incluso sus hábitos alimenticios. Crisis y convicción. La crisis lo lleva a una profunda convicción de pecado. Sección número 2. Cambios en la vida de Miller. Septiembre de 1816. Primero, cambio en la asistencia a la iglesia. Miller comienza a asistir a la iglesia, al menos ocasionalmente, pero asistía. Recordemos que Miller se burlaba de su abuelo Fel y de su tío de la manera en que estos oraban o predicaban en su etapa juvenil. Pero luego de la experiencia de la batalla de Plattsburgh, y de haber participado en la ceremonia de dirigir la ceremonia del sepelio de uno de sus compañeros, al salir de esta última reunión de compañeros de batalla en la que estuvieron escuchando palabra de Dios sobre tomar el nombre de Dios en vano, esto ocasionó reflexiones espirituales y produjo cambios en la vida de Miller. Uno de esos cambios fue el decidir asistir a la iglesia ocasionalmente. Pero el sermón del cual estamos hablando fue un sermón impactante. Él le hace saber a su madre que dejaba de asistir a la iglesia cuando el pastor no dirigía el servicio, porque el diácono que leía el sermón lo leía mal. Inteligentemente la madre dijo, ok, si el diácono que lee el sermón mal está leyendo el sermón mal, es la razón por la cual tú dejas de asistir a la iglesia. Entonces propuso que lo leyera él mismo. Eso llevó a Miller a leer un sermón que le causó un gran impacto. Le causa una fuerte impresión y lo lleva a una crisis espiritual profundísima, descubriendo a Jesús. Experimenta una revelación sobre Jesús que transforma su perspectiva y lo impulsa al estudio de la Biblia. Esto nos trae a nosotros enseñanzas y reflexiones importantísimas. La primera de ellas, impacto de la crisis. La crisis inicial y el impacto emocional resaltan la obra de la convicción divina en el corazón de Miller. La segunda, medios inusuales.
el pasaje narrado destaca cómo Dios utiliza medios inusuales, como la lectura de un sermón, para llevar a cabo su obra en la vida de las personas. Esto te está invitando a leer reflexiones, aunque tú no la hayas escrito, pero quizás una de esas reflexiones producirá en tu vida el cambio que tú mismo estás esperando. Y finalmente podrás cumplir el propósito por el cual existes. Tercero, transformación personal. La historia que estamos narrando subraya cómo la revelación personal de Jesús transforma la vida de Miller, llevándolo a deleitarse en la Biblia y a encontrar a Jesús como un amigo, cosa que no ocurría en su vida o que dejó de ocurrir en su vida desde el día de su niñez, desde los días de su niñez. La experiencia de Miller puede ser la tuya. Y me recuerda mucho la experiencia de Timoteo, quien desde pequeño fue guiado por su abuela Loida en las Sagradas Escrituras. La narrativa revela la naturaleza única y personal de la obra de Dios en la vida de Guillermo Miller. Destaca cómo Dios utiliza circunstancias inesperadas y medios poco convencionales para atraer a las personas hacia sí mismo. Una vez más, mis queridos hermanos, la transformación espiritual de Miller se presenta como un testimonio del poder y la creatividad divina en guiar a las personas.